¿Qué tal? Bienvenidos a lo que es la presentación de nuestro proyecto que tiene como tema Sistema distribuido para sensores medioambientales de bajo consumo y bajo costo. Los integrantes de este grupo son mi persona, Cárdenas Kevin, Cajete yo, Landa Liliana y por último Pérez Leonardo. En esta diapositiva podemos ver lo que sería el diseño de la propuesta metodológica. Como podemos ver, nosotros vamos a estar trabajando con con dos sensores. Uno que sería la placa ESP32, que va a ser la placa para la conexión inalámbrica y va a ser la receptora de los datos. Un módulo DHT11, que va a ser el detector de temperatura y humedad. Y el MQ135, que es el detector de calidad de aire. Y este estará leyendo los datos en partículas por millón, ppm. Estos estarán siendo registrados por dos nodos y esos dos nodos estarán enviándose a un nodo central. En total tendremos lo que son tres nodos y que estaremos relacionándolo con la plataforma UbiDots. En la construcción del prototipo es muy simple. Para esto nosotros tenemos que realizar lo que sería la colocación de nuestra placa ESP32 encima de una protoboard. Se podría trabajar sin la proto, pero por mayor comodidad y mayor facilidad de conexión deberíamos hacerlo ahí. Para esto nosotros hemos decidido tomar dos pines, el 34 y el 23. El 23 va a ser el receptor de una señal digital que va a ser enviada por nuestro módulo DHT11, que es el detector de temperatura y humedad, como se los había mencionado. Y aparte tendremos lo que serían las conexiones comunes de tierra y voltaje. Por otro lado, en el pin 34 va a ser el receptor de la información o dato analógico que estará siendo enviado por lo que sería nuestro módulo MQ135, el detector de calidad de aire. Y a su vez, como en nuestro DHT11, tiene su entrada de voltaje y su entrada y su punto de tierra. Una vez realizada la construcción del prototipo, lo siguiente que se hace es realizar la programación. Para esta programación utilizaremos a la ayuda de la documentación que nos ofrece UbiDots para conectar lo que es la placa ESP32 a la plataforma UbiDots. Ya nos ofrece el código completo, lo único que tenemos que hacer es cambiar la Wi-Fi SSID, que es el nombre de la red a la cual se conectará, y la contraseña de esa red. Y ponerle el token, que el token es ofrecido desde UbiDots mismo. En esta parte creamos el dispositivo y las variables a utilizar. Aquí damos la tasa de actualización en milisegundos. En este caso, esto representa 40 segundos. Y por último, lo que tenemos que hacer es crear las variables de almacenamiento de los datos, que son leídos por los sensores. H para humedad, T para temperatura y S analógica, MQ135 para el sensor MQ135. Luego estos datos son añadidos a las variables que se crearon anteriormente y son enviados a la plataforma UbiDots. Esto se realiza por medio de un servidor MQTT. A continuación, como podemos ver, son los gráficos de temperatura durante los 10 días de medición. La primera fila representa los gráficos del último día de medición en el nodo 1, en el nodo 2 y en el nodo 3. Aquí en la segunda fila de gráficos podemos ver la temperatura, el histórico de temperatura, en donde en el nodo 1 vemos que la temperatura más alta fue el 5 de septiembre a las 3:57, con una temperatura de 34 grados, 34,20 grados centígrados. En el nodo 2, vemos que la temperatura más alta se registró el 4 de septiembre a las 3:54, con una temperatura de 33,30 grados centígrados. En el nodo 3, En el nodo 3 vemos cómo varía la temperatura, por ello se deduce que este sensor vino con problemas de fábrica debido a que habían ciertas inconsistencias en cuanto a las mediciones. La tercera fila de gráficos representa la temperatura promedio por día, y el último gráfico, como podemos ver, la gráfica de temperatura en el nodo 1
es en la zona norte, la temperatura en el nodo 2 es en la zona centro-sur y la temperatura en el nodo 3 es en la zona sur. A continuación vamos a presentar el dashboard de humedad. En la primera fila nos presentan la última, A continuación vamos a presentar el dashboard de humedad del último dato que se obtuvo por medio de los sensores. En el primer nodo tuvo un 51% de humedad. En el segundo nodo tuvo un 54% de humedad. Y por último, en el tercer nodo tenemos el 16% de humedad. En el primero se da a notar que el último dato en de más porcentaje de humedad hubo en el centro sur de la ciudad, que es en el nodo 2. En la segunda fila nos presentan un gráfico histórico, donde nos presentan los datos de cómo fueron cambiando en el transcurso de los 10 días que se tomaron los datos. Donde hubo más porcentaje de humedad fue el 6 de septiembre, que fue del 60% de humedad. En el nodo 2 nos presentan que en la misma fecha fue el 63% de humedad que hubo en el centro sur de la ciudad. Y en el tercer nodo, como podemos ver, presenta muchas irregularidades, como anteriormente con lo que pasaba con la temperatura. Este también se puede deducir que tiene muchas inconsistencias, por lo cual no está funcionando de manera correcta. Luego en la tercera fila nos presentan el promedio por día, en el cual en el nodo 2, en la fecha del 3 de septiembre, se presenta el mayor porcentaje de humedad. Y por último tenemos el gráfico donde nos presentan el promedio general de los 10 días, en el cual la mayor humedad está en el sector del centro-sur de Guayaquil. A continuación se presenta el dashboard de la calidad del aire. En la primera fila obtenemos el último dato registrado. En la zona norte es de 544 partículas por millón, en la zona centro-sur 227 y en la zona sur es de 1203. Con comparaciones en los otros sensores, se volvió a determinar que el sensor presentaba fallas, ya que estos tipos de sensores fueron comprados en el mismo lugar. La segunda fila presenta un histórico de los datos registrados. En el nodo 1 se puede observar que hasta el día 6 de septiembre sus valores eran bajos, luego comenzaron a elevarse inclusive hasta llegar a 1322, pero esto fue por una prueba que se realizó poniéndole humo para determinar si en verdad estaba leyendo correctamente. Y al elevarse a 1322 se determinó que su lectura era correcta. En la zona centro-sur, sus valores, su lectura fueron correctas. Y al ser el menor de todos los nodos, se determinó que en la zona centro-sur, donde estaba ubicado el sensor, había una mejor calidad de aire que en las otras zonas. Cabe recalcar que en la zona norte se encuentra el sensor ubicado en una zona empresarial, donde estaban ubicadas las empresas como Cervecería Nacional, Tecnova, Diverkin, Kimpac, que son empresas que trabajan con varios líquidos corrosivos y a pesar de su tratamiento, sus plantas de tratamiento, igual afecta el aire. Como se puede observar en la comparación de calidad del aire promedio durante los 10 días, la zona norte presentó un mayor promedio que la zona centro-sur. Listo, una vez presentado lo que sería la esquemática del proyecto, los elementos que usamos, una breve explicación de cómo nosotros empleamos los datos en UbiDots para mostrarlos, terminaremos con la conclusión. Con los resultados obtenidos se concluye que la temperatura en la zona norte de la ciudad es mayor que en la zona centro-sur. En cambio, con la humedad sucede al revés. Es menor en la zona norte que en la zona centro-sur de la ciudad. Con respecto a la calidad del aire que respiramos, se concluye que la zona en donde se habita tiene una relación directa con los niveles presentados de CO2, ya que el dispositivo ubicado en la zona norte fue donde mayor concentración de CO2 existió. Y esta es una zona con varias fábricas a sus alrededores. La mayoría de fábricas son de químicos. Pero eso no deja atrás el resto de empresas y sus actividades y la contaminación que provocan. Muchas gracias.